Hemos dicho que Dios nos ha dejado solo lo esencial. Recuerden que es un principio básico de la vida cristiana: el justo vivirá por la fe. Por fe andamos, dice Pablo, no por vista, no por vista. Entonces, la fe nos dice que lo que el Señor ha declarado, eso es cierto. Lo que Él nos ha prometido y lo que nuestro corazón espera, eso es cierto, es la certeza de lo que se espera. Aún no vemos nada del más allá, pero tenemos una convicción de eso que no se ve. Por esa razón, estamos firmes y caminamos con Él. Y lo que venga, bueno, lo que Él nos revele está bien, y si no, pues lo que a nosotros nos espera es que Él nos lleve para estar con Él por los siglos de los siglos. Amén. Lo que la Biblia llama cielo, lo que nosotros conocemos cielo, que hemos hablado también en alguna enseñanza, que no es tanto un lugar, sino más bien un estado más allá de estas tres dimensiones, más allá de, nosotros habitamos en un mundo material, más allá de este mundo tridimensional hay otras dimensiones. Y los físicos, los matemáticos lo han demostrado a nivel teórico, pero no en la práctica, porque eso solamente le corresponde al Señor. El cielo, lo que sea, el estado que sea, repito, eso es lo que Él ha prometido para nosotros. Y como dice la Escritura y lo recordamos, son cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni han subido en corazón de hombre. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Usted ama al Señor? Amén. Él le ha preparado eso a usted. Amén. Y como estábamos escuchando esta mañana, Dios no hace acepción de personas. Eso es para todos los que hemos creído en Él. Gloria al Señor. Sobre este tema, hermanos, por supuesto, quien no estuvo los jueves o faltó algún domingo, pues no tuvo un seguimiento. Esto hay que tener un seguimiento porque hemos venido de una forma lineal en el tiempo, por así decirlo, de lo que va a acontecer. Y pues estábamos viendo el jueves, hablando de esa última semana de Daniel 9:27, lo que representa. Sobre eso hay mucho por hablar, por supuesto. Solamente mencionamos las cosas esenciales, y en el gráfico que presentamos, pues usted vio cómo está dividida esa última semana de Daniel 9:27, cómo el anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y se profetiza que con la multitud de las abominaciones vendrá el desolador. Ese es el anticristo. Hemos visto cómo también esa imagen del capítulo 2 de Daniel, de la estatua, la imagen de Nabucodonosor, representan los imperios mundiales, y la estatua termina en el cuarto, la cuarta composición de la estatua era hierro, y finalmente las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, y se le dijo a Daniel que las naciones harán alianzas, pero así como el hierro y el barro cocido, pues no tendrán una firmeza y una consistencia. Y eso es lo que ha visto la historia del mundo durante todos estos siglos, los siglos pasados. Eso es lo que ha visto: alianzas humanas, imperios que se levantan o que finalmente vuelven a caer, naciones, todo como una consecuencia de ese imperio romano que se fragmentó, por así decirlo, en los dedos. Y ese imperio es el que se restablece, el imperio romano restablecido o revivido, el imperio que le da el poder al anticristo para que gobierne, le da el poder político. Y también hablamos sobre eso de la marca de la bestia y el número de su nombre, en fin, lo que eso puede representar. Y en este momento estamos en ese paréntesis que mencionábamos, en ese paréntesis que ya lleva 20 siglos,
entre la 69 semana y la 70 semana, Daniel 9, 25 y 26 y Daniel 9, 27. Estamos en ese paréntesis de la última semana que empezará cuando la iglesia sea llevada por el Señor al cielo. La gente se preocupa hoy en día en Estados Unidos hay mucha preocupación. Tal vez aquí no se siente, pero como allá sí saben que Estados Unidos ha tenido últimamente 2 guerras en Irak y en Afganistán, y allá lo que se menciona es un posible ataque a Irán. Es lo que ya hay planes concretos para atacar a Irán, pero por supuesto hay efectos colaterales que produce una guerra, que son los que han detenido ese ataque. Pero mientras hay esa preocupación allí, y la gente está pensando también, por ejemplo, en Corea del Norte, en fin, en Siria, que ha habido unos levantamientos. O sea, hay todo un movimiento mundial. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios tiene el control de las naciones en su mano. Amén. Porque Dios quita reyes y Dios pone reyes, o gobernantes, o presidentes, o primeros ministros. Dios los quita y Él los coloca. Y nosotros no tenemos ese temor como iglesia, porque sabemos que Él es nuestro Rey, y como hemos estudiado el jueves pasado y también creo que el domingo pasado, nosotros ya somos parte de ese reino, el reino de Dios. Amén. Los judíos están esperando el reino de los cielos, están esperando a su Mesías. Desde Dios es Rey en el universo, y Él siempre ha querido tener un pueblo. Cuando creó al hombre, Dios quiso que ese hombre o esa pareja y sus descendientes estuvieran sometidos a ese control del gobierno de Dios. Cuando el hombre pecó, rechazó y se rebeló contra ese sistema. Así que Dios se dio la tarea entonces de tratar con la humanidad para restablecer su reino aquí en este mundo, que lo había evitado a causa del pecado. En el libro de Génesis, Dios trató con pocas personas, y a ellos, por así decirlo, le manifestó su reino. Por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, José. Estos patriarcas y otros hombres, ellos fueron testigos de esa manifestación del gobierno y del control del Señor. En el libro de Éxodo, Dios escogió a una nación que fue Israel, y a través de Israel Dios manifestó su reino. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando Israel salió de Egipto, Jehová era el rey de Israel. Israel era su pueblo. Israel no tenía otro Dios, otro rey, sino Jehová. Más adelante, cuando Israel pidió un rey, cuando ya están en la tierra prometida, cuando rechazan, por así decirlo, el reinado del Señor, Dios le dice a Samuel que va a nombrar el rey, porque de todas formas va a dejar que el pueblo continúe con su extravío, pero que lo están desechando a él. Termina la teocracia, el gobierno de Dios, y da paso a la monarquía con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, y sabemos que Saúl fracasó estrepitosamente. Saúl pecó y finalmente el Señor lo desechó. Dios dijo que se levantaría un hombre conforme a su corazón. Ese fue David, un hombre conforme al corazón del Señor. Dios siempre busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Amén. Así que si usted quiere agradar a Dios, sea conforme Dios quiere que sea en su corazón. Y David agradó al Señor. Ese reino pasó a Salomón, y el Señor prometió que nunca faltaría alguien que se sentase en el trono de David. Cuando desgraciadamente, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: en el reino del norte, Samaria; en el reino del sur, Judá. Vinieron problemas y guerras. Samaria fue conquistada por los asirios, y el reino del sur, Judá, fue conquistada por Babilonia. Ya dijimos que desde ese momento empieza a contarse el tiempo de los gentiles. Eso que dice Lucas capítulo 21. Desde ahí
Cuando los gentiles toman control de Jerusalén en el año 586 a.C. y destruyen el templo, desde ahí comienzan los tiempos de los gentiles. Esos tiempos de los gentiles aún no han terminado. ¿Por qué? Porque hay muchos escritores cristianos bíblicos que dicen que los tiempos de los gentiles terminaron cuando Israel fue restablecido como nación en 1948. No es cierto. Otros dicen que los tiempos de los gentiles terminaron cuando los judíos tomaron control de esa zona histórica que se conoce como el Muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas, que eso fue en la Guerra de los 6 días en 1967. Tampoco es cierto. Los tiempos de los gentiles no han terminado y hoy en día Israel precisamente tiene problemas y tiene enemigos porque los árabes, por un lado, tienen un control de una parte de esa ciudad de Jerusalén, tienen ellos un control. Los judíos tienen otro control y los cristianos como los católicos y algunos grupos protestantes tienen otro control de la ciudad. Aún se siente el peso de los gentiles sobre Israel, no han terminado. Entonces, por eso es que han surgido errores como dicen, juntan lo que está en Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. Entonces dicen, la higuera representa a Israel, lo cual es cierto. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces dicen, una generación tiene de 25 a 40 años. Entonces, en 1948 fue fundado el Estado de Israel, le suman los 40 años y eso da, antes de esa época daba 1988 y por eso para esa época muchos apuntaron y señalaron que era la venida del Señor por la iglesia. No es cierto. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones bíblicas. Ahora con el hermano Ramiro estábamos comparando una versión de la Biblia, que es la Biblia al día, con la versión que nosotros tenemos, que es la Biblia de Reina Valera. Y precisamente a veces el problema surge que hay personas que utilizan versiones de la Biblia que son dinámicas, es decir, que el lenguaje es popular, está actualizado para nuestros tiempos, para nuestra forma de hablar, pero no son literales, pierden literalidad con los idiomas originales. Al perder esa literalidad, lo que ocurre es que entonces se pueden perder palabras y expresiones preciosas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con ese lenguaje bíblico. Por ejemplo, estábamos viendo un versículo, ahora que el hermano Manor Bey empezó el culto en el libro de Romanos, el tema de la justificación, y aquí en la Biblia no está, dice la justificación y justificados, en esa versión no aparece la palabra justificación. Hay versiones de la Biblia donde no aparece la palabra pecado, sino aparece la palabra error, falta. Entonces, le quitan la carga sintáctica, la carga expresiva a las palabras, las versiones dinámicas de la Biblia, y en eso es donde hay que tener cuidado. Bueno, lo que quiero decir en términos generales es que la versión Reina Valera que nosotros tenemos revisada del 70 es una de las versiones más precisas que podemos encontrar para estudiar la doctrina bíblica. Entonces tengamos cuidado porque surgen esas cosas por ese asunto. Los judíos, que vimos que en el año 70 de nuestra era fue destruida Jerusalén por el general Tito, y empezó la diáspora. Diáspora es una palabra hebrea que significa dispersión. Fueron dispersados los judíos por todo el mundo. Por eso hay judíos en Colombia, hay judíos en casi todos los países del mundo. Desde esa época ellos no tuvieron patria, la patria que tenían allá en Israel. Y también dijimos cómo ese general romano, eso fue en el año 120, el emperador Adriano le cambió el nombre de Israel por el nombre de Palestina, Filistea o Palestina, que era la tierra de los filisteos, para que los judíos se olvidaran de su nación. Durante todos esos siglos, Israel fue tierra de nadie, los primeros siglos, grupos de árabes que iban y veían, beduinos, etc.
Y luego el Imperio Otomano, que fue el Imperio Turco, tomó control de toda esa zona durante muchos siglos. Por tal razón, hacia la Edad Media, los líderes católicos de Europa decidieron lanzar unas guerras con el fin de conquistar esos lugares que ellos llamaban santos, Jerusalén y los sitios santos. Esas guerras son las que se llaman las cruzadas. Entonces, esa nobleza europea alistó varias compañías y lanzó varios ataques contra Jerusalén para tratar de conquistarla de los turcos, de los otomanos, y esas son esas batallas de las cruzadas. Finalmente, esa región siguió en manos de Turquía hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los países aliados derrotaron a Alemania y a Turquía, que eran aliados. Entonces, todo lo que era parte del Imperio Otomano se derrumbó y esa zona del Medio Oriente, que era de Turquía o que controlaba Turquía, quedó en manos de Inglaterra. Muchos de los países actuales del Medio Oriente no son países bíblicos. En realidad surgieron porque los británicos dividieron esa región. Simplemente aquí va a ser Irak, aquí va a ser esto, aquí va a ser el Líbano, por aquí va a ser Jordania. Dividieron y formaron países, colocaron títeres, gobernantes títeres para que ellos lo manejaran con el fin de controlar el petróleo. Entonces, los británicos tenían el control de esta zona del Medio Oriente hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ya eso lo sabemos, como los alemanes, bajo las órdenes de Hitler, mataron a más de 6 millones de judíos. Eso se conoce como el Holocausto de los judíos. Hitler formó dos grupos especiales del ejército para combatirlos, la Gestapo y las SS. Eran grupos militares encargados específicamente de capturar y matar judíos. Construyó grandes campos de concentración en diversas partes de Europa y mató e incineró a ese grupo de judíos. Debido a eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo con horror descubre eso que ha ocurrido allá en Europa, ese exterminio masivo de judíos, es cuando las recién formadas Naciones Unidas deciden darle un hogar a esos judíos que han quedado, que han sobrevivido, y ese hogar pues es allá en lo que ellos llaman Palestina, que viene siendo Israel. En 1948 finalmente se le dio a Israel esa autonomía, y desde ese momento, desde el 1 de mayo, Israel volvió a ser un estado contado entre los países de la tierra desde ese momento. Pero fue principio de problemas para ellos, porque ellos durante todos esos años hasta ahora han tenido diferentes guerras con sus vecinos, con Jordania, con el Líbano, con Egipto, con Siria, con Irak, etcétera. Los han atacado varias veces, y lo que ocurre en nuestros días, yo les comenté, creo que fue en la segunda enseñanza, que el actual presidente de Irán hace parte de una secta extremista de los musulmanes, y ellos creen que entre más apresure el caos en el Medio Oriente y entre más rápido ataque a Israel, acelerará la venida de ese Mesías musulmán que ellos esperan. Por eso es que ellos quieren atacar a Israel. Nosotros entendemos, hermanos, de pronto si usted no sigue todo este recorrido histórico, nosotros entendemos que Dios tiene planes concretos con Israel, porque hemos dicho que Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto abrahámico, que fue refrendado en otro pacto que se llamó el pacto palestino, por esa región que se le dio, ese pacto no ha sido invalidado por Dios, nadie lo ha invalidado. Va a llegar un momento en que Israel va a recibir todo eso que Dios le ha prometido. Pero claro, mientras llega ese momento, estamos, repito, en los tiempos de los gentiles. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, porque esa expresión es importante. Los tiempos de los gentiles. Lucas capítulo 21, versículo 24. Caerán a filo de espada
serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya ocurrió en el año 70, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, Jerusalén hoy en día sigue pisoteada por los gentiles. Vuelvo a decir, porque hay varias zonas que están bajo el control de los gentiles, como los mismos árabes, como los cristianos. Israel no tiene acceso a esas zonas. Hay barrios árabes, zonas árabes allá en Jerusalén. Por eso Dios tiene que tratar de tal forma con la misma nación de Israel, que ha endurecido su corazón, para que ellos le busquen. Y como estábamos viendo este jueves pasado, en ese grupo de 7 sietes que aparecen en Apocalipsis, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, que son castigos fulminantes de Dios, plagas de Dios contra la humanidad. Eso es para que su pueblo entonces empiece a clamar y a buscarle. Ahora, sobre esto es importante. Una hermana me estaba preguntando hace un rato que le había dicho a una amiga que es de alguna denominación cristiana que ya había sonado la primera trompeta. Hermano, ¿es cierto que ya sonó la primera trompeta? No, tranquila, todavía no ha sonado. Nosotros no esperamos que suenen esas primeras trompetas apocalípticas, porque nosotros esperamos es que suene, que se escuche la voz del Señor, con voz de arcángel, con trompeta del mando. Él va a ordenar que los muertos en Cristo resuciten, y nosotros que estamos vivos seamos transformados para irnos con Él. Una alabanza al Señor. Pues todo esto de los capítulos 6 en adelante hasta el 18, eso se circunscribe, eso ocurrirá en esa 70ª semana de Daniel. Dios todavía no está castigando el mundo, eso ya lo expliqué, las razones. Estamos bajo la gracia del Señor. Por gracia sois salvos, y por eso es que estamos predicando el Evangelio, enviando misioneros, sosteniendo los pastores, enviando también obreros a la mies, porque aún es tiempo de hacerlo. Amén. Esos sellos no se han abierto, esas trompetas no se han tocado, esas copas de la ira no se han derramado, ni esas 7 plagas postreras tampoco se han presentado. Ahí están todavía esos 7 sietes, o ese grupo de 7 sietes intacto, esperando a que sea el momento. Nosotros como iglesia esperamos que Cristo venga, como estábamos cantando, como estaba cantando ese coro, ese himno tan especial. Cuando la trompeta suene, hermano, nos vamos con el Señor. E Israel necesita una purificación, precisamente debido a su extravío, a su maldad, a su rebeldía, a esa manta sobre sus ojos. Israel necesita una purificación. Jesús dijo: yo he venido en mi propio nombre y no me creéis, otro vendrá en su propio nombre y haréis pacto con él. Se refería al anticristo, porque cuando este personaje siniestro aparezca, que decíamos, el mundo va a creer que ese es Cristo. Entonces los judíos de primera impresión van a creer que él es el Mesías, y van a hacer pacto con él, pacto de muerte, dice el profeta. Así que esta serie de plagas y situaciones que vendrán tienen el objetivo de purificar, de preparar a Israel y también a las naciones. Y son cosas muy terribles. Eso no ha ocurrido en nuestros días. El Señor lo que promete es una restauración total de Israel. Como leímos aquí en el libro de Isaías, una restauración. Israel tendrá que seguir sufriendo, y sufrirá, por supuesto. Y eso no lo puede parar nadie, ni los Estados Unidos, ni las Naciones Unidas, ni la Europa Occidental. Nadie puede parar lo que está determinado sobre Israel, porque hace parte de los planes y propósitos de Dios. Ahora, mucha gente está pensando que la futura potencia mundial va a ser China, pero como hemos visto, el círculo de la profecía bíblica se concentra en la zona mediterránea, en eso que fue el antiguo imperio romano.
Ahí es donde se establece la profecía, y esa bestia con los 10 cuernos y las 10 diademas, etcétera, allí tiene que ver, de ahí surge ese imperio poderoso ante el cual no habrá ningún país que le pueda hacer frente. Por esa razón, Grecia fue uno de los países, repito, el tercer imperio, el imperio greco-macedónico, y hoy en día se ven problemas por allá en Grecia, hay una inestabilidad económica. En Italia también tendremos que ver cosas interesantes, porque esos antiguos poderes tienen que reacomodarse, o sea, que quedaron como dormidos durante siglos, pero estaban en estado latente. ¿Por qué tantos problemas con Irak? ¿Por qué tantos problemas con Irán? Porque esos eran los antiguos imperios de Babilonia y de Medo-Persia. Irak era la antigua Babilonia y Irán era el antiguo Medo-Persia. Por esa razón, esas naciones hoy han tomado, diríamos, ese protagonismo mundial, porque hay una carga profética en esa área. Lo importante es que Dios de todas maneras va a proteger a su pueblo, el pueblo de Israel. Ya vimos también cómo Él vendrá y le plantará la cara al anticristo, que se va a reunir con la bestia, con el falso profeta y con su ejército con el fin de impedir su venida, pero el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Algunos piensan que es que el diablo es tan poderoso, pero tan poderoso. En Estados Unidos hace años surgió una doctrina, porque cada rato surgen doctrinas cristianas equivocadas, que fue la de la llamada guerra espiritual. Eso es una doctrina equivocada en el sentido en que ellos la presentan. ¿Cómo la presentan ellos? La presentan como un combate de dos boxeadores. Es decir, aquí en esta esquina está Jesucristo con su poder y con su gloria, con sus guantes de boxeo, y en la otra esquina está el diablo, entonces también con sus guantes. Entonces que hay una guerra espiritual entre Dios o Cristo y el diablo. Entonces que Cristo le pega al diablo y que también el diablo le pega a Cristo. Ese es un concepto equivocadísimo, totalmente desacertado. Hermano, Dios no necesita pelear con nadie, porque Él es altísimo y todopoderoso. ¿Quién semejante a Él? Gloria al Señor. La gente se mete con esos conceptos, esas ideas. Nada, eso es como decía un hermano, eso es una pelea de un elefante con una hormiga. Imagínense un elefante alto y una hormiga. Entonces resulta, pasó por un hormiguero un elefante, y una hormiga se le fue encaramando al elefante, se le encaramó y le llegó al cuello. Cuando estaba en el cuello le dice a las de abajo: ánimo, que lo tengo agarrado por el cuello al elefante. No. Ni Jesucristo cuando venga no tendrá que ponerse a pelear, ni siquiera mover un dedo. Lo matará con el resplandor de su venida, porque Él es resplandeciente, brillante, más que 1.000.000 de soles y estrellas. Gloria al Señor. No hay pelea. Hermanos, si el diablo fuera tan poderoso, ya nos habría sacado de la iglesia. Porque usted sabe lo que es pelear contra el diablo y legiones de demonios. Pero en este transcurso, por lo menos aquí en Colombia nomás, de estos 75 años de la iglesia, ¿cuántos ataques no ha lanzado el diablo? Pero la iglesia, ¿cómo está? Cada vez más pujante, más victoriosa, más grande, más evangelística, más misionera, más músicos, cantantes, servidores, evangelistas, más pastores, más siervos. La iglesia sigue adelante y esto es imparable. Gloria a Dios, goces en el Señor. Es que la promesa es: las puertas del Hades, no, pero dése cuenta, son las puertas. Aquí, ¿para qué construyeron puertas en esta capilla? Pues para que no se entre la gente de pronto de noche cuando no haya servicio. Las puertas son un elemento defensivo, ¿verdad? Para que no entren los ladrones.
O sea que si las puertas del Hades no prevalecerán, significa que Satanás está defendiendo y defendiendo, y la iglesia ataca y ataca con la oración, con la intercesión, con el evangelismo, y esas puertas van cediendo, se van rompiendo, se hacen pedazos en el nombre de Jesucristo. No prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén, gloria al Señor. No prevalecerán. Explique, cuando yo me fui de aquí de Colombia, hace unos 13 años, habían como cuántas iglesias, como 2000 y algo, ¿verdad? No recuerdo muy bien, pero eran como 2000 y algo las iglesias. Y ahora nos comentaron, hermano, hay más de 3600. Entonces, ¿qué? ¿La iglesia está retrocediendo? No, Señor. La iglesia está avanzando en el nombre de Jesucristo. No hay ninguna peleita esa. El Señor va simplemente a derrotar al anticristo y a todos sus ejércitos con el resplandor de su venida, y fueron echados en el lago de fuego y azufre. Y el Señor establece entonces como cabecera de naciones a Israel. Ahí sí vamos a irnos entonces donde empezamos, Isaías capítulo 2. Cabecera de naciones es Israel. Y se establece el reino de los 1000 años o el milenio. 1000 años, Cristo gobernando en la tierra. El mundo ha tenido diversos sistemas de gobierno. Por ejemplo, la monarquía, la democracia, entre comillas. Hay muchos sistemas de gobierno, hay sistemas parlamentarios, etcétera. Pero, ¿cuántos de estos sistemas le han traído felicidad al hombre? Completa. El socialismo, cuando surgió el socialismo, entonces se decía que esa era la panacea, que ese era el remedio contra los problemas de la sociedad. Socialismo y comunismo, y esas naciones cada vez están peor. No hay ningún sistema de gobierno en el mundo que brinde al ser humano eso que tanto necesita. No solo sus necesidades básicas, no solamente tener una buena casa y un trabajo y tener ropa y comida y educación, salud y recreación, no, sino especialmente lo espiritual, eso que solamente ofrece el Señor. Por eso Él establece su reino de los 1000 años, y por fin, ahora sí, habrá paz en el mundo. Cuando el príncipe de paz establezca entonces su reinado en la tierra, y dice que se sentará en su trono de injusticia y juicio, y lo dilatado de su imperio, o sea, algo que se dilata es algo que se va extendiendo por asuntos del calor, la dilatación térmica. El reino del Señor se dilata en la medida en que Él se establece en Jerusalén y cubre finalmente a todas las naciones. No tendrá fin. Ahí es donde se cumplen profecías, por ejemplo, como las de Ezequiel 37. Esas profecías ahí se cumplen ahí. Por ejemplo, esa profecía de los huesos secos, que tal vez usted ha escuchado hablar sobre la iglesia, que la iglesia, hermano, es que hay que tener cuidado cuando uno predica, que la iglesia está mal, que la iglesia está como esos huesos secos. Yo escuché en Estados Unidos a un renombrado predicador diciendo que la iglesia estaba mal, que era como huesos secos, que estaban ahí tirados en el valle, que pobrecito, que tenía... No. La iglesia no es ningún valle de huesos secos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia del Dios vivo, vital, joven, poderosa, hermanos. Esto se refiere a Israel. Estas profecías del capítulo 37, Israel ha sido como un valle de huesos secos, efectivamente. Eran muchísimos. El profeta pregunta, ¿vivirán? ¿Tú lo sabes, Señor? Dios le pregunta a él, ¿vivirán? Tú lo sabes, responde él. Él profetiza y entonces ellos reviven. Está la explicación, verso 11. Vean que el problema es descontextualizar los pasajes bíblicos. Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué dice ahí? O ahí, la casa de Israel.
Ahí no, todos esos huesos son la Iglesia Pentecostal Unida. No, no, señor. Respeto, respeto. Esos son la casa de Israel. Esos huesos secos son la casa de Israel, porque Israel está totalmente desamparado. Repito, nuestra iglesia va de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Esta iglesia es invencible porque tiene un jefe que es invencible. Ese es Jesucristo. Gloria al Señor. Una alabanza para Él. Gloria al Señor Jesús. Entonces, son profecías mesiánicas. Se cumplirán en el milenio. Israel reverdecerá. Volverá a tener, porque es que Dios le dio la revelación, fue a Israel. Dios escogió como pueblo, fue a Israel. En aquella época en que Dios se reveló a Israel, habían muchas culturas en el mundo, ya las había. Por ejemplo, aquí en América, en nuestra América, habían pueblos precolombinos, o sea, antecesores de la venida de Colón, las grandes culturas indígenas, los mayas, los aztecas, los toltecas allá en Centroamérica, y acá los incas, por ejemplo. Pero Dios pudo haber tratado con los incas, o con los mayas, o los toltecas, o haber seguido a las tribus centroeuropeas, las tribus arias, indoarias, pero no, Dios escogió a su pueblo, que fue Israel. Se enamoró de ese pueblo y decidió escogerlo como su nación, se casó con él y le dio el pacto, le dio las promesas y le dio la revelación. Israel debía haber efectuado una labor evangelística a nivel mundial, pero sabemos que Israel fracasó y por eso se ha convertido en un valle de huesos secos. Esa profecía y la señal de los dos palos del versículo 15 en adelante también se refieren al reino del norte y al reino del sur, ahí en ese capítulo 37 de Isaías. Isaías capítulo 11, ahí encontramos una visión de este reino mesiánico. Saldrá una vara de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, y adelantemos. Verso 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, como estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Son las características del reino mesiánico. En el capítulo 2, verso 2, leímos al principio que va a ser confirmado ese monte de Israel como cabecera de todos los montes. Correrán a él todas las naciones. En Zacarías 14 estudiamos el domingo pasado que Jehová será uno y uno su nombre. ¿Y por qué? Pues siempre lo ha sido, pero como aquí ha habido tanta testarudez en el mundo para creer que son 2 o 3 o 10 o 20 o 1000, como decía el hermano, por allá los orientales, pues en aquel momento todas las naciones sabrán que Él es uno y uno su nombre. Amén. Hermanos, si ya los demonios creen y tiemblan, imagínense. Entonces, pues cómo no va a llegar el momento en que las naciones reconozcan. Ese va a ser el reino, va a ser restaurada la nación de Israel. Otra vez Jehová o Jesucristo será el rey sobre Israel, y serán condiciones ideales durante ese tiempo de 1000 años. Seguramente se va a controlar las enfermedades, tantas desgracias. Isaías 35, en Isaías hay varios pasajes
sobre este reino mesiánico. Esos pasajes de Isaías 35, se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo y se gozará y florecerán. Esto tuvo un cumplimiento espiritual a la primera venida de Cristo, pero tendrá un cumplimiento literal cuando Él venga por segunda vez y el Señor con su gloria y con su poder y con su autoridad transforme el desierto en manantiales de aguas, la noche en día. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando Cristo vino esto ocurrió, pero ocurrió solamente en Israel. En los demás países del mundo la gente siguió viviendo y aún en el mismo Israel, muchos ciegos y cojos, pero esto habla de una restauración mundial. Verso 7, el lugar seco se convertirá en estanques, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por allí, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Estas son profecías mesiánicas que se van a cumplir, repito, en ese momento. Jerusalén se convertirá en el centro mundial de adoración. El Señor estará allí, nosotros estaremos con Él, también ya lo dijimos. En fin, hay muchos pasajes, hermanos, el tiempo en realidad no alcanza, pero hay muchos pasajes proféticos donde habla sobre este momento tan glorioso en que el Señor se manifieste a las naciones del mundo. Pero nosotros, aunque vamos por supuesto a participar del milenio, no solamente esperamos el milenio. Nosotros tenemos una salvación eterna, y eterna significa por los siglos de los siglos de los siglos. Hay una palabra en griego, eón, alguna Biblia la traducen como edades, las edades. Eón significa un periodo inmensísimo de años, una eternidad, por así decirlo. Nosotros vamos a estar con Cristo, estaremos con Él por siempre. ¿Cómo? Bueno, no lo sabemos. Repito, ¿qué es el cielo? Si es un estado antes que un lugar, si es un mundo más allá de este tridimensional, en otras dimensiones, lo que sea, nosotros estaremos con Él. Y por supuesto que será mucho más glorioso que esto aquí en la tierra. Decía el hermano, por más de que uno viva bien en este mundo, hermanos, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay momentos duros, hay momentos en que las cosas se nos complican. Por supuesto tenemos la bendición del Señor, tenemos su compañía y su ayuda, pero dice la palabra, enjugará Dios toda lágrima, y toda es toda, no habrá más llanto, no habrá más clamor. Hermanos, cuando termine el milenio y finalmente venga el juicio ante el trono blanco y esta tierra sea destruida, porque esta tierra va a ser destruida, esta tierra no quedará perpetuidad. Ya leímos en Primera de Pedro que los elementos ardiendo serán deshechos, o sea, eso habla de una desintegración nuclear. Cuando hay una fisión nuclear, esos átomos son divididos y los electrones entran en una reacción en cadena. Entonces aquí dice en Primera de Pedro, los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Elementos cuáles? El hidrógeno, el helio, en fin. Cuando ocurra eso, hermanos, Dios va a crear, dice la Biblia, nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el último grupo de 7 sietes, las 7 cosas nuevas. Nuevos cielos es una, nueva tierra es otro. Esto finalmente va a terminar, por linda que sea la tierra en el milenio,
nosotros vamos aún más allá del milenio, hermanos. Nosotros vamos, repito, uno no puede entenderlo. Uno aquí humanamente no puede entender lo que significa vivir con la eternidad por el Señor, pero la fe vuelve nuestra ayuda. La fe es esa confianza que nos enseñaba el hermano, es una seguridad. Y es la fe del carbonero, como se dice, es una confianza sencilla del niño, que cuando se le dice algo, el niño espera en que eso va a resultar. No sabemos cómo son esos misterios, qué secretos hay en otras dimensiones, en otros universos paralelos, si los hay, lo que sea. Estaremos con el Señor, viviremos por los siglos de los siglos, tendremos gozo perpetuo, hermanos. Aquí podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero repito, esto es parte más bien de una teología sistemática, y nosotros hay cosas que por más de que tratemos de investigar no las podremos saber. Las cosas reveladas pertenecen a los profetas, pero las escondidas le pertenecen al Señor. Con lo que tenemos nos basta. Cuidado. El libro de Apocalipsis termina haciendo una exhortación, teniendo cuidado. Al que le añade a las palabras de esta profecía, o también a quién, al que le quita. Si ha leído esa porción, vea, ahí lo dice Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es más, aquí dice el verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, tendrá que subir esos trompetazos y copas y lo demás. Verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es la última advertencia de la Biblia. Tengamos cuidado. Como decíamos, hoy en día Internet es una herramienta, pero también puede ser un problema si usted no lo sabe manejar. Usted en un buscador como Google coloca una frase, las 70 semanas de Daniel, y le van a surgir una cantidad de sitios y de documentos y videos y fotos sobre ese tema, pero muchos de ellos van a tener levadura. Por eso recuerden la anécdota que me contó el hermano Eliseo, ¿no? Aquí quedan los dos conductores. Si hay alguna duda, quedan los dos conductores. No, yo soy el conductor. Pero tengamos cuidado, porque surgen muchas ideas, surgen muchas patrañas, muchas confusiones, pero a la palabra no se le puede ni agregar ni quitar. Lo que es, eso es. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Nosotros esperamos que Cristo venga por su iglesia, hermanos, y no debe darnos miedo. Hay hermanos que les da miedo. Ay no, ojalá que el Señor se demore un poquito más para. No, ¿cómo así que se demore? Ahí le dice que bienaventurados los que aman su venida. Entonces, que ven pronto, dice acá. Ven pronto. Hoy puede, repito, Dios está a la distancia de nuestra oración. Está a la distancia de nuestra decisión. En una fracción de segundo, Dios puede ayudarnos, perdonarnos, bendecirnos. Y eso sí, mientras Él viene, trabajemos para Él, tengamos cuidado y estemos listos para cuando Él venga por su pueblo. Les invito a que oremos, hermanos, y le demos gracias al Señor. Amén. Es un honor ser parte de esta iglesia, hermano. Nunca cambie esta primogenitura. Nunca pierda el norte.
No deje que los negocios o el dinero o la fama o la belleza o la juventud o el honor, lo que sea, le quite este regalo tan grande que Dios le ha dado, esta salvación, hermanos. Lo que tenemos hoy puede ser bueno y bendecido, pero no es ni la sombra de lo que esperaremos cuando Él venga por la iglesia. Él está aquí con nosotros en este mediodía del Señor. Vamos a hacer una oración de agradecimiento, agradecerle porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha individualizado. Él es el Dios de todos, pero el Dios mío en esta mañana, en este mediodía. Él es el Dios que dirige a la iglesia y la sostiene y la soporta, pero es el Dios que me bendice a mí también a nivel personal y me entiende. Y si soy débil y me falta fe, Él está allí para ayudarme también, para levantarme. Él no va a dejar que la caña cascada finalmente caiga, ni que el pábilo que humea finalmente se apague. Él nos va a bendecir, hermano. Y si necesita fuerzas o ánimo, dígale al Señor en esta tarde: Señor, ayúdame, aquí estoy, porque yo soy de los tuyos. Yo soy de esta iglesia gloriosa. Yo estoy aquí, Señor, porque tú me has comprado con tu sangre, y estoy también para grandes cosas. Oremos todos, te damos las gracias, Señor, aleluya.